Buenas noches, Liz. Buenas noches, bienvenidos. Entonces continuamos con el tema de matemáticas, ¿sí? Que es las razones trigonométricas y su aplicación, ¿sí? Es decir, vamos ya a realizar problemas aplicando las razones trigonométricas. Ten en cuenta que la civilización egipcia fue una de las primeras en aplicar la trigonometría en sus construcciones arquitectónicas. Miren que de los egipcios aún tenemos las conocidas pirámides, ¿verdad? Las pirámides de Egipto. Imagínense ellos en ese tiempo, sin el estudio avanzado que tenemos el día de hoy. Quiere decir que ellos tuvieron grandes ingenieros, grandes arquitectos que supieron aplicar la trigonometría, ¿verdad? Para realizar estas obras tan perfectas. Bueno, explora. Un árbol proyecta una sombra de 20 metros de longitud. Si el árbol mide 48 metros, ¿qué distancia hay entre la copa del árbol y el final de la sombra? Y 2. ¿Cuál será el valor del ángulo que forma la sombra proyectada con el suelo? ¿Sí? Es decir, la sombra que proyecta el árbol con el suelo. Es decir, el ángulo de aquí, ¿qué valor tiene? Eso es lo que me está pidiendo el ejercicio, ¿verdad? Entonces, vamos primero a realizar el primer planteamiento del problema. Entonces, nos da que el árbol mide 48 metros y su sombra mide 20 metros, ¿verdad? Lo que me pide el ejercicio es que yo determine la distancia que hay entre la copa del árbol y la sombra que proyecta. Este árbol se está reflejando en el suelo. Sí, la sombra que proyecta y la copa del árbol. Es decir, aquí estamos viendo que se forma un triángulo rectángulo, ¿verdad? Y entonces aquí yo puedo determinar que estamos hablando de un cateto, otro cateto y lo que viene a ser la distancia entre la copa del árbol y la sombra viene a ser la que conocemos como hipotenusa. Entonces ahí nosotros ya podemos aplicar el teorema de Pitágoras, que lo estudiamos la clase anterior. Sí, el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos al cuadrado. Despejando C, que es nuestra hipotenusa, C es igual a raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Reemplazamos los valores, un cateto que vale 20 al cuadrado más el otro cateto que vale 48 al cuadrado es igual, bueno, yo aquí le hice ya directo, 20 al cuadrado que nos da 400 más 48 al cuadrado, que nos da 2304 y más los 400 que nos da 2704, que ya lo tenemos aquí, ¿sí? Metros al cuadrado. Sacándole la raíz al 2704 nos da 52 y metro al cuadrado, raíz cuadrada de metro cuadrado que nos queda metro. Es decir, la distancia que hay desde la copa hasta la sombra, hasta la punta de la sombra que proyecta, hay una distancia de 52 metros. Ya. Ahora, lo que también me pide es que determine el ángulo que se forma, ¿sí? Aquí, este ángulo de aquí. Porque ese de aquí ya sé que vale 90. El de aquí tampoco conozco, pero lo que me pide es el que se forma entre la sombra y el suelo, ¿verdad? Esta de aquí. Entonces, nosotros cuando ya, eso sí por favor tendrán en cuenta, cuando hablamos solo de lados en un triángulo rectángulo, solo de lados, podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Pero cuando hablamos de lados y de ángulos, tenemos ya que aplicar las razones trigonométricas. Entonces, miren, yo quiero determinar el valor de este ángulo de aquí. Entonces yo puedo determinarlo mediante tres razones, que es seno, coseno y tangente. ¿Ya? Entonces vamos a aplicar entonces las razones trigonométricas.
Entonces vamos con la primera, ¿ya? Entonces, yo quiero aplicar seno. Entonces voy a decir que el seno de ese ángulo, ¿cuánto vale? Seno de este ángulo. Seno. ¿Quién se acuerda que era igual el seno? Seno era igual a ¿qué? Les dije que se aprendan. ¿A qué era igual el seno? ¿A cateto opuesto o cateto adyacente o a hipotenusa o a qué era igual el seno? Seno de un ángulo, ¿a qué es igual? Al cateto adyacente, listo, por la hipotenusa. No. Alguien dijo opuesto por ahí. A ver, el que dijo opuesto. ¿A qué es igual el seno del ángulo? Seno de un ángulo es igual. ¿A qué es igual? La hipotenusa y el cateto opuesto. Primero es cateto opuesto sobre hipotenusa. La hipotenusa. Lo vamos a recordar por aquí, ya se me fue la imagen. A ver, ¿dónde se me fue? Se me perdió la imagen que tenía recién. Ya, aquí está. Miren el seno. El seno de un ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Ya? No se olviden. Entonces, vamos a trabajar con esas razones para determinar el ángulo. Por cualquiera de las tres puedo determinar. Entonces, seno del ángulo, seno de este ángulo de aquí, ¿a qué ha sido igual entonces el seno? El cateto opuesto. ¿Ya? ¿Cuál es el opuesto a este? ¿Cuál está opuesto? 48. Muy bien, 48, cateto opuesto. ¿Sobre qué? La hipotenusa. ¿Ya? 120. Entonces, ¿cuánto vale la hipotenusa? No, ¿cuál es la hipotenusa aquí? Recuerden que la hipotenusa es el lado más largo. Miren, 48, 20 y 52. ¿Cuál es el lado más largo entonces? El 52. Muy bien, ¿no es cierto? Este lado de aquí lo acabamos de encontrar. Este lado de aquí mide 52. Entonces, el seno de un ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Esa es la hipotenusa, la que está al frente del ángulo recto. Aquí tenemos el ángulo recto, no se olviden. La que está al frente del ángulo recto siempre es esa la hipotenusa. ¿Ya? O el lado más largo. Entonces, aquí la hipotenusa mide 52. ¿Qué vamos a hacer para encontrar el valor del ángulo? Pondrán atención. Lo que hacemos es dividir 48 dividido para 52 y nos queda 0,92. Pues trabajemos con 3 decimales para que no se nos altere mucho. 92,3. No sé si tienen ustedes calculadora ahí. Ya. Ubiquen por favor 48 dividido para 52. En las razones trigonométricas necesitamos calculadora, así sea la del teléfono, porque en las del teléfono sí hay también con las funciones trigonométricas. Ya tenemos esto, ¿no es cierto? Ya. Cogemos y aplastamos la tecla de nuestra calculadora que dice Shift. Shift, ustedes ya la conocen. Y ubicamos la tecla que dice sin, también la tienen en su calculadora. Shift, sin, e igual. ¿Ya? ¿Sí o no? ¿Cuánto les da? Lice, Dígame. dijo que dividamos 48. A ver. Sí, dividan por favor. Disculpen, verán, a ver, otra cosa. ¿Quiénes tienen calculadora ahí? Sí, Liz. Ya, verá. Antes de nada, tienen que ver que su calculadora ¿cómo es? Esté regular, o, bueno, configurada. Verán, si tienen ahí la calculadora, pongan seno de 90.
directo, seno de 90. Tiene que darles 1. ¿Sí les da o no? Directo aplasten seno o sin, la teclita sin, así nomás, miren, aplasten en su calculadora. Sin 90, así. Sin 90 igual, tiene que darles 1. Ahí significa que su calculadora está bien. Sí, Dice, Lice. dio 1. Ya, o pongan cos, Sin 90 sale 1. ya, o pongan cos de 0, cos 0, igual tiene que darles 1. Sí, dice. Ya, ahí está bien la calculadora. Hay calculadoras, por ejemplo, yo aquí tengo a la mano 2 calculadoras. La una sí me queda bien. La otra, si yo le pongo seno de 90, me da 0,987688. Está mal mi calculadora, ¿ya? Pero si ocupo la otra, ahí ya tienen que hacerlas configurar. La cuestión es que cuando están así, están bien configuradas. Ya, entonces, ¿qué hacemos aquí para encontrar el ángulo de aquí? Seno de este ángulo, que yo todavía no sé cuánto vale, es igual a 48 sobre 52. Dividan 48 para 52. Ya, dice, me puse a 0,23. dividir. Ya, 0,923. Sí. Sí, Lice. Ya. Ahora, ponen Shift en su calculadora. Shift, como estamos haciendo con seno, porque estamos haciendo con seno, Shift sin. Shift sin y la tecla igual. Sale 67,38. 38, ya. 01. 67, solo dejémosle con 2 decimales. 67,38 grados. Este ángulo de aquí mide 67,38 grados. Yo automáticamente ya puedo sacar cuánto mide este. ¿Por qué? Porque la suma de los ángulos interiores de un triángulo me dan 180. Entonces aquí mide 90 más 67,38. ¿Cuánto me falta aquí para los 180? Yo ya puedo determinar. Pero como no me pide aquí, le dejo ahí. Ya, miren. Si yo quiero también, no quiero utilizar el seno, quiero utilizar el coseno. Ya, vamos a hacerlo con el coseno también. Ya se me vino por acá, no importa. A ver, el coseno. ¿Quién se acuerda que era igual el coseno? A ver, ¿a qué era igual el coseno en cambio? Voy a encontrar yo este ángulo. Ya les dije que yo puedo encontrar este ángulo con cualquiera de las 3 razones trigonométricas, porque conozco este y la hipotenusa. Entonces vamos a encontrarlo con el coseno. A ver, ¿quién se acuerda qué era igual el coseno de un ángulo? El coseno, Lice, es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Ya? ¿Cuál es el adyacente aquí? ¿Cuál es el adyacente a este ángulo de aquí? Porque aquí hay un ángulo. El 20. Muy bien, ¿no es cierto? El 20, el que forma parte de ahí, 20. Sobre hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Pues mide lo mismo, ¿no es cierto? Que es 2. 52. Muy bien, ahora hacemos el mismo procedimiento. 20 dividido para 52. ¿Cuánto les queda? 0,38. 4. Y pongámosle otro decimal, el 4. Sí. Aquí, ¿ya? Bueno, nosotros quedámonos con la respuesta que estamos, ¿ya? No le aplacemos nada más. Eso que tenemos ahí, pongámosle shift y ya no sin, sino cos, porque estamos buscando con el cos, con el coseno. Shift cos igual. ¿Cuánto nos da?
Igual queda 67,38. Muy bien. ¿Y si estará bien o no? ¿Qué dicen ustedes que nos quede lo mismo? Me imagino que sí. Claro, está bien, porque estamos buscando el mismo ángulo. No es que porque yo lo haga con el coseno aquí ya va a cambiar, aquí ya va a valer 80 o aquí ya va a valer 100. No, como estamos haciendo del mismo ángulo, pues sigue valiendo lo mismo, ¿verdad? Y finalmente lo comprobamos con la tangente. ¿Ya? Con la tangente. Entonces, la tangente de este ángulo es igual. ¿A qué era igual la tangente? ¿A qué era igual la tangente? ¿Quién se acuerda? Cateto opuesto sobre la hipotenusa por el cateto adyacente. Eso, a ver. Recordemos. Seno. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente. Igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Ya? Entonces, el opuesto de este ángulo, el opuesto a lo que está al frente, 48 sobre el adyacente, es decir, el que forma parte, 20. Los que están con calculadora, por favor, practiquen para ver si es lo mismo. ¿Ya? Practiquen, por favor, y díganme si les sale lo mismo. Los que están con calculadora. Pero si recién no tenían el control. Dicen salió 367,38. Él se fue a cambiar adentro en la cama, lo había puesto. Exacto, ¿sí le salió lo mismo entonces? Sí, licenciada. Ya, Sí. entonces, como pueden darse cuenta, yo puedo encontrar el valor de este ángulo por el seno, por el coseno o por la tangente. Les voy a hacer una pregunta. A ver, un caso que me hubiese dicho, no me hubiese planteado la primera pregunta del ejercicio, solo me hubiese dicho lo siguiente. Un árbol proyecta una sombra de 20 centímetros. Si el árbol mide de 20 metros. Si el árbol mide 48 metros, bienvenido joven, si el árbol mide 48 metros, ¿cuál será el valor del ángulo que forma aquí? ¿Cuál será el valor de este ángulo? ¿Cómo creen, De 60. ¿Cómo creen ustedes que lo pueden encontrar este ángulo de aquí? ¿Por qué razón trigonométrica? Que yo no tenga que buscar la hipotenusa, que yo no tenga que hacer todo esto de aquí, solo utilizando los 48 y los 20. ¿Puedo utilizar la razón seno? Tangente. Tangente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tanto en la razón seno como en la coseno, en ambos me pide que conozca el valor de la hipotenusa. ¿Sí ven? 52 y 52. Entonces, si en el ejercicio no me hubiese pedido la hipotenusa, ya, yo directamente puedo encontrar con la tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero si ustedes quieren buscar con la seno, entonces significa que de ley tienen que buscar el valor de la hipotenusa aplicando el teorema de Pitágoras. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Feliz. Ya. Vamos ahora sí con los conocimientos previos que tenemos que tener para la aplicación de ejercicios. Nos va a hablar de un ángulo en algunos, ángulo de elevación y ángulo de depresión. El ángulo de elevación es el más sencillo, el que siempre lo ocupamos. El ángulo que se forma entre una línea horizontal
y la línea visual. Por ejemplo, ustedes se paran y observan un edificio, ¿ya? Hacia arriba. Entonces, el ángulo que se forma entre esta línea horizontal y la línea de que ustedes visualizan es el ángulo de elevación. El que acabamos de hacer también es un ángulo de elevación. Porque aquí, en cambio, un ejemplo que está aquí, digamos, el ángulo que se forma. La línea horizontal y la línea que va hacia arriba. Siempre ese es el ángulo de elevación. El ángulo de depresión, miren. Por ejemplo, está aquí ya, una línea hacia abajo y se forma en cambio con una horizontal que está en la parte de acá. En donde este ángulo de aquí va a ser igual al ángulo que se forma con esta línea y la horizontal acá abajo. Ya, ese es el ángulo de depresión. Un ejemplo que ustedes aquí quieran encontrar, el valor de este ángulo de aquí que se forma entre esta línea y este barco, pues va a ser igual a este ángulo de aquí, según las reglas de los ángulos. Pero bueno, ya, con procedimiento también lo podemos encontrar. Vamos con los ejercicios propuestos. Halla el valor del ángulo agudo aplicando las razones trigonométricas dada la siguiente figura. Aquí tenemos, miren, un triángulo, el cual mide 8, 15 y 17 centímetros. Me dice que determine el valor de este ángulo de aquí aplicando las razones trigonométricas, lo que acabamos de hacer en la parte de arriba. Entonces, vamos primero a buscar por la función seno. Entonces, ustedes ubíquense en este ángulo de aquí. Seno de este ángulo. ¿A qué es igual el seno? Cateto. Cateto opuesto por sobre la hipotenusa. sobre hipotenusa. Entonces, el seno de este ángulo es igual al opuesto 15, porque es lo que está al frente de este ángulo. El adyacente es lo que forma parte del ángulo, ¿ya? Y recuerden que la hipotenusa es el lado más largo, o también puedo decir la hipotenusa es el lado que está al frente del ángulo recto. Si ven aquí el ángulo recto, aquí se forman los 90 grados. Lo que está al frente es la hipotenusa, siempre. O el lado más largo, obviamente aquí este lado mide 17. Entonces, el seno de este ángulo es igual a cateto opuesto 15 sobre hipotenusa 17. Vamos con el coseno. Coseno de este ángulo, en cambio, es igual a cateto adyacente, entonces 8, sobre hipotenusa, que es 17. Y finalmente tenemos la tangente, que es igual a cateto opuesto 15 sobre cateto adyacente, que es 8. Ya, con estos valores aplicamos en la calculadora el mismo procedimiento que hicimos recién. Aquí en el seno 15 dividido para 17, que nos da este valor. Shift sin, que nos da 61,92. Luego con el coseno lo mismo, shift cos, que nos da este valor. Y finalmente la de tan, shift tan, que nos da 61,92. Como podemos darnos cuenta, aquí hay una pequeña variación. Nos quedamos con el que más se repite, que es 61,92. Es poquísimo la diferencia. Aquí tenemos 61,93, ¿ya? Entonces, con este valor es el que nos quedamos. El ángulo que mide aquí es de 61,92 grados. Aquí mide 90. ¿Cuánto medirá aquí? A ver, ¿cuánto creen que mide aquí? ¿Cuánto creen que mide este ángulo? Si yo ya sé que este ángulo mide 61,92. Igual que el de abajo. Este ángulo mide 90. ¿Cuánto medirá este de aquí? ¿Cuánto creen que mide este ángulo de aquí? ¿El mismo que el de abajo? No, ¿por qué? Si estos dos lados fueran iguales, sí, pero son lados diferentes.
Verán, dos formas les voy a enseñar para encontrar el valor de este ángulo de aquí. La primera, ustedes conocen que este ángulo vale 90. Este ángulo lo acabaron de encontrar, que vale 61,92. La primera forma es que la suma de los ángulos internos de un triángulo vale 180. 180. Entonces, este ángulo de aquí yo ya sé que vale 61,92 más este ángulo de aquí que también sé que vale 90 y más este ángulo de aquí que no sé cuánto mide. Entonces le voy a poner X. Mide 28. Esto es igual, la suma de estos tres tiene que darme 180. ¿Ya? Entonces, yo quiero saber cuánto vale X. X va a ser igual, entonces, a 180 menos 61,92 y menos 90. ¿Por qué menos? Porque acá están sumando y pasan a restar. Restando nos queda ¿cuánto? ¿Quién lo hizo? 28, Liz. 28 cerrados, no creo, 28,08. 28,08 grados. Eso es lo que mide este ángulo de aquí. Otra forma, segunda forma que yo puedo encontrar el valor de este ángulo es aplicando las razones trigonométricas. Vamos a aplicar una nomás. Ya, vamos a aplicar el seno. Entonces, seno de este ángulo, recuerden que puedo encontrar con este y este, porque de este de aquí no, porque aquí ya sé que vale 90. Seno de este ángulo es igual a cateto opuesto. ¿Cuál es el opuesto a este ángulo de aquí? A este de aquí. Hipotenusa. El 17. ¿Cuál es el opuesto de este ángulo de aquí? El lado adyacente. A ver, el seno de este ángulo, seno, ¿a qué es igual? Solo díganme la razón, ¿a qué es igual el seno? Cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ya, ahora díganme cuál es el opuesto de este ángulo de aquí. ¿Cuál está opuesto? El otro. El 8 centímetros. Eso, el 8. No estamos hablando de este. El opuesto de este sí es 15, pero el opuesto de este es 8. Opuesto sobre hipotenusa, la hipotenusa sí sigue siendo la misma. ¿Ya? Ahora aplicamos lo mismo. 8 dividido para 17, ¿qué nos da? 0,47, bueno. Y aplastamos shift sin. ¿Cuánto tiene que darnos aplastándole shift sin? 0,47. Ya creo que lo hicieron mal. Tiene que darnos lo mismo de aquí. Estamos haciendo del mismo ángulo. 28, aquí me salió a mí 0,7. No hay problema. Repito, dos formas para encontrar el otro ángulo. La primera, conociendo que la suma de sus ángulos internos vale 180. Entonces sumo el primero 61,92 más el otro que vale 90 y más este de aquí que no conozco que le pusimos X. Y sumando todos estos nos da 180. Despejamos X. X es igual a 180 y pasamos estos dos que están sumando, pasan a restar. Menos y menos. ¿Ya? 180 menos 61,92 y menos 90 que nos quedó 28,08. Eso es lo que vale este ángulo de aquí, porque el de aquí ya sabemos que vale 61,92 y el de aquí vale 28,08. ¿De acuerdo? La primera forma.
La segunda forma es que yo puedo utilizar cualquiera de estas tres razones trigonométricas para encontrar el valor de este ángulo. Entonces yo estoy utilizando la primera, o pueden ustedes utilizar la segunda o la tercera. La primera es suficiente. Seno de este ángulo es igual a cateto opuesto. Eso nunca va a cambiar en las razones trigonométricas. Seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, el seno de este ángulo es igual a cateto opuesto, que vale 8, ¿verdad? 8 sobre hipotenusa, que vale 17. Dividan por favor los que están con calculadora. 8 dividido para 17 igual. Y luego ponen shift sin igual. ¿Cuánto les queda? 28,07. ¿Ya? Entonces es el mismo valor. Como estamos haciendo del mismo ángulo, es el mismo valor. ¿Ya? Ahí están las dos formas que ustedes pueden encontrar. Ya como les digo, conociendo un ángulo y el otro que vale 90. ¿Preguntas tal vez hasta ahí? No, Liz. No, Liz. Ya, vamos ahora sí por el siguiente ejemplo. Una persona observa un ovni volando con un ángulo de elevación. Ya les dije la elevación. De 37 grados. La referencia que tiene es un vehículo que está a una distancia de 110 metros. ¿A qué altura está el ovni? ¿Ya? Entonces aquí, ya saben ustedes que hay aquí una línea horizontal. En realidad aquí me faltaría determinar hasta la altura de la persona, pero no me pide eso porque la persona debería tener una altura, ¿no es cierto? Como es un ejercicio que está más abajo. Aquí lo único que me está diciendo que calcule la altura del ovni, sabiendo que la persona que lo observa, entre la línea visual y la horizontal hay 37 grados. Y también otra referencia que tiene es que el carro está a una distancia de 110 metros. Ya, a ver, hasta ahí. ¿Cómo pueden darse cuenta? Aquí se forma un triángulo, rectángulo. Yo solo conozco un cateto y me pide este cateto de acá que viene a ser la altura. No conozco la hipotenusa. Esa es la hipotenusa, no la conozco. Pero sí conozco el ángulo que se forma aquí, que son 37 grados. Ya, ahora yo voy a determinar, me pide que determine la altura, ¿verdad? Eso es lo que me pide, determinar la altura. Entonces, como estamos ya hablando o utilizando ángulos, entonces yo tengo que utilizar las razones trigonométricas, que son seno, coseno y tangente. Miren, aquí les voy a poner un ejemplo. Si yo utilizara el seno de este ángulo, va a ser igual a cateto opuesto, que sí necesito, porque necesito encontrar la altura. Cateto opuesto sobre hipotenusa, que no la conozco. Entonces, no puedo ni encontrar aquí la hipotenusa, porque ustedes pueden darse cuenta que solo tenemos el valor de un cateto. Este cateto ni la hipotenusa no conocemos. Si utilizo el coseno de este ángulo es igual a cateto adyacente, que sí tengo, que son los 110 metros, sobre hipotenusa, que no tengo y ni ocupo, porque lo que me pide es la altura, ¿verdad? Así tienen que ir viendo ustedes. Y finalmente voy a probar con la tangente. La tangente de este ángulo es igual a cateto opuesto, que sí necesito, y el opuesto viene a ser la altura, que es la que estoy buscando, sobre cateto adyacente, que también sí tengo el adyacente, que son los 110. Entonces, de las tres razones trigonométricas, la que me conviene utilizar es la tangente. ¿Ya? Si ustedes quieren hacerlo por otra, por ejemplo, quieren hacerlo con el coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa,
Pueden ustedes encontrar la hipotenusa, es otra manera de hacer. Encuentran la hipotenusa y una vez que encuentran la hipotenusa pueden utilizar el teorema de Pitágoras y encuentran la altura. Pero es doble procedimiento. Entonces vamos a hacer con la tangente. ¿Sí me doy a entender hasta ahí o no? Sí, listen. Ya, entonces utilizamos la tangente por conveniencia. Ya, por conveniencia utilizo la tangente. Ya, entonces tangente de este ángulo, tangente, ya conozco el ángulo, vale 37. Tangente de 37 es igual a la altura, cateto opuesto, que es la altura, sobre el cateto adyacente, que son los 110. Ya, de aquí despejamos la altura. Ya, entonces tenemos tangente de 37. Como el 110 está dividiendo, paso al otro miembro a multiplicar por 110 y acá en el otro miembro me queda altura. ¿Qué van a hacer ustedes aquí? Aquí ustedes cuando tengan así directo, ponen en su calculadora directo, así mismo como está aquí. Tan directo, tan de 37. Tan de 37. Y todo eso que les quedó ponen por 110. Y les queda 82,89 metros. Es decir, la distancia que hay de aquí, acá son 110 y la altura de donde está este ovni ha sido de 82,89 metros. ¿Está claro hasta ahí? Cuando ya tengan el ángulo, ya les dé el ángulo así, eso tienen que ubicar directo en su calculadora. Tan de 37, los que están con calculadora pueden hacerlo. Tan de 37 por 110. Y les da 82,89, que viene a ser la altura. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, listen. Entonces, por el tiempo, jóvenes, no puedo explicarles la otra. Sale ahí. ¿Perdón? Dice, a mí ahí no me sale tan, es que dice 27 por 110, no, me sale 2 menos 2, 74, 74 sale. Su calculadora entonces está desconfigurada. Déjeme ver. Ahí en ese lado no sale cuando es aquí Ponga. de eso de, no me sale. Ponga directo en su calculadora. En su calculadora ponga así. Tan 37 al ladito. Y le pone igual. Y todo eso que le salió le pone por 110 igual. Ay, espera, voy a hacer en otra forma, a ver cómo le hacía del otro. Ahí de esa manera se me salió a mí también listo. Claro, es que tienen que poner aquí directo porque ya tienen el ángulo. Otra cosa era como acá arriba que ustedes estaban buscando el ángulo. Miren, ustedes aquí no conocían el ángulo. Aquí ustedes lo estaban buscando al ángulo. Tendrán en cuenta eso. Aquí sí ustedes cuando tengan así tienen que aplastar Shift, Sin. Y ahí recién encuentran el ángulo. Acá abajo ya tienen el valor del ángulo. Entonces no tienen necesidad de aplastar Shift. Directo, tan de 37. Igual, todo lo que les sale por 110 y les da 82,89. Sí, listen, sí sale. Ya. Y vamos con el último ejercicio, que ya se nos acaba el tiempo. Desde un punto en el suelo, un niño de 1,25 metros observa la parte más alta de la Torre San Sebastián, ¿sí? Con un ángulo de elevación de 64 grados. Cuando se encuentra separado 15 metros de la base. Ya, aquí está el niño. Pero ojo, el niño, ya saben que aquí todavía está la cabeza, ya todavía está el cuerpo, tiene 1,25 metros. ¿Cuál es la altura de la torre?
Ya, similar al de arriba. Pero ¿qué pasa? Miren, si ustedes como ya tenemos ángulos y catetos, significa que yo tengo que utilizar las razones trigonométricas. Si dicen, ay no, yo voy a utilizar el seno. Muy bien, utilicen el seno. Seno es igual, seno de 64 es igual a cateto opuesto, que sí es la altura, sobre la hipotenusa, que es este lado de aquí, que ustedes no conocen. Es decir, ustedes tienen dos incógnitas ahí, la altura y la hipotenusa. Entonces no pueden utilizar el seno. El coseno de este ángulo, cateto adyacente, que sí lo tienen, sobre hipotenusa, que no la tienen, pero sí la pueden encontrar. Pero no, como les dije en la parte de arriba. Si yo ya encuentro la hipotenusa y para encontrar la altura tengo vuelta que utilizar el teorema de Pitágoras. Voy por la tangente. Tangente de este ángulo de aquí es igual a cateto opuesto, que es la altura, sobre cateto adyacente, que son los 15. Más fácil ahí, ¿no es cierto? Entonces lo utilizo. Tangente de 64 es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, que son los 15. Despejamos la altura. Altura es igual, como los 15 está dividiendo, pasa a multiplicar. Nuevamente directo en la calculadora. Tan 64 igual por 15 tiene que darnos 30,75 metros. ¿Sí les dio o no les dio ese valor? Sí, listen. Ya. Ahora, para determinar la altura total de la torre, yo me recuerdo que este niño está o tiene una altura de 1,25 metros. Entonces también cuenta aquí, ¿no es cierto?, en la altura de la torre. Entonces le sumamos a esto 30,75 más la altura del niño, que es 1,25, que nos da un total de 32 metros. Entonces la altura de la torre ha sido 32 metros. ¿Preguntas tal vez hasta ahí? No, listen. Vamos a explicar la tarea. Nos dice el primer ejercicio: en el momento del día en que los rayos del sol forman un ángulo de 60 grados con la horizontal, es decir, con el suelo, la sombra que proyecta un árbol en el suelo es de 2,6 metros. ¿Cuánto mide la altura del árbol? Ya, me voy a bajar dibujarán por favor, ¿ya? Para que se guíen. Siempre hay que hacer un dibujo aquí, si no, no podemos hacer. ¿Cómo ven cuál es el cateto opuesto, cuál es la hipotenusa? Siempre tienen que dibujar. Ya, lo que les está diciendo este ejercicio. Ya, en el momento del día en que los rayos del sol forman un ángulo de 60 grados con la horizontal, es decir, con el suelo, aquí, la sombra que proyecta un árbol es de 2,6. La sombra que proyecta el árbol, esta sombra de aquí es de 2,6. ¿Sí? 2,6. Y el ángulo que se forma aquí es de 60 grados. ¿Sí? 60 grados aquí y esta mide 2,6. ¿Cuánto mide la altura? Esto de aquí, ¿cuánto mide? Entonces ustedes aquí pueden utilizar, tienen que ver si pueden utilizar el seno, el coseno o la tangente. Si utilizan el seno, seno de 60 es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. No tienen la hipotenusa, tendrán en cuenta eso. Solo tienen la sombra. Tienen que encontrar la altura. Es similar a los ejercicios que acabamos de hacer. Es similar a este, que tienen la sombra y tienen el ángulo. Ya, es como este ejercicio de aquí, por favor, para que se guíen. Por el tiempo que ya se nos acabó ya. Y el segundo ejercicio nos dice: dada la siguiente figura, determina la longitud de la escalera
y el ángulo que forma con la pared. Este está más fácil. ¿Por qué? Porque miren, la distancia que forma la punta de esa escalera con la pared es de 30 metros. Me le ponen metros, ¿ya? 30 metros. Y la altura es de 40 metros. ¿Cuánto mide la longitud de la escalera? ¿Qué creen que tienen que buscar aquí? ¿Cómo se llama? La hipotenusa. Exacto, ¿no es cierto? La hipotenusa, que la pueden encontrar aplicando el teorema de Pitágoras. También nos pide el ángulo que forma con la pared, no con el suelo. Aquí es el ángulo que forma con el suelo y este es el ángulo que forma con la pared. Entonces aquí tienen que buscar cuánto vale este ángulo. Pueden utilizar cualquier razón trigonométrica porque conocen ya todos los lados.